Número 3 le vamos a hablar sobre la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Somos Adriana Pérez, Katiuska Pérez y Rubimar Ramos. Los riñones, estos cumplen funciones muy importantes en el organismo, entre los cuales tenemos limpiar la sangre, excretar los desechos tóxicos y eliminar el agua extra del cuerpo. Regula la tensión arterial y la formación de los glóbulos rojos. Entre las partes del riñón tenemos los cálices, la pelvis renal, la médula, la corteza, el uréter, la vena renal y la arteria renal. La insuficiencia renal aguda, la causa principal se caracteriza por la disminución abrupta de la filtración glomerular, que es la función principal del riñón. Desde la Segunda Guerra Mundial se hizo la primera agudización de la insuficiencia renal aguda, pero en contenido más actualizado tenemos el 22 de diciembre del 2020 contenido médico que es revisado por nuestro comité de asesor médico, y en 1847 este término fue usado para describir la salida reducida de orina, mejor conocida como la oliguria. De este contenido del 2020 salió la clasificación de los criterios de diagnóstico para la insuficiencia renal aguda, que es la clasificación de Rifle. En esa tenemos el estadio de riesgo, que incrementa la creatinina sérica a 1.5 con una disminución mayor al 25% de la filtración glomerular, menor a 0,5 ml por kilogramo por hora por 6 horas. En la injuria tenemos el incremento de la creatinina sérica por 2, disminución del mayor al 50% de la filtración glomerular, con menor a 0,5 ml por kilogramo por hora por 12 horas. Y tenemos la falla, que es el incremento de la creatinina sérica por 3 o creatinina sérica mayor a 4 miligramos por decilitro, con una disminución del 75% de la filtración glomerular, con una anuria por 12 horas. Y que es la pérdida de la falla renal aguda, que persiste por más de 4 semanas. Y finalmente el estadio terminal, enfermedad renal en estadio terminal, que requiere el tratamiento de reemplazo renal por más de 3 meses. Otra clasificación, tenemos la clasificación de Akin, que están por estadios 1, 2 y 3. En el estadio 1 tenemos la creatinina a 1,5 o mayor o igual a 0,3 por 2, con una diuresis menor a 0,5 durante 6 horas, con disfunción renal. En el estadio 2 tenemos la diuresis menor a 0,5 durante 12 horas con una disfunción renal, y en el estadio 3 tenemos con una creatinina por 3 o bien mayor o igual a 4 con un aumento a 0,5 con anuria a 12 horas, probablemente la insuficiencia renal. Este cuadro es para Ramos en el 2018. Como etiología tenemos que las causas prerrenales, renales, posrenales. En la causa prerrenal tenemos o funcional, es la más frecuente, está abarcada entre el 55 al 70%, y es causante de hipovolemia con disminución de la filtración glomerular, hipertensión pulmonar, sepsis, fiebres, vómitos y por quemaduras. Tenemos también la causa renal intrínseca. Esta causa es la que produce necrosis tubular, nefrotoxicidad, hemólisis y lesión tubular intersticial. Y en las endógenas tenemos como los que dijimos anteriormente, las quemaduras
vómitos y fiebres muy altas. La causa renal u obstructiva abarca el 5%, es la causada por exceso de medicamentos, hipertrofia benigna, cáncer neoplasia o por un catéter obstruido, catéter vesical obstruido. En la epidemiología tenemos que la insuficiencia renal aparece el 2% y el 3% de los pacientes que son ingresados a la UCI, y un 10% a un 15% de los que ingresan a la UCI suelen verse acompañados de fallas multiorgánicas. Según la revista médica de Chile, de Santiago, en noviembre de 2004, el 69% de la insuficiencia renal aguda grave apareció durante la estancia en el hospital, mientras que los 35 casos restantes se iniciaron en la comunidad. La fisiopatología. En la fisiopatología tenemos que se comienza con una isquemia renal, que es la principal causa de la insuficiencia renal aguda, con una disminución de la perfusión glomerular. A medida de que esto disminuye la presión de la filtración, los mecanismos responsables de la vasoconstricción, ocurre una obstrucción tubular que se origina a partir de detritos celulares y provenientes de las células tubulares dañadas y de precipitación de proteínas, y ocurre un daño tubular causando la disfunción tubular y el retorno filtrado urinario hacia la circulación renal. Y finalmente la reducción de la tasa de la filtración glomerular. En los factores de riesgo tenemos a los mayores de 65 años, a los diabéticos, a los pacientes con hipertensión arterial, a los pacientes con una enfermedad cardíaca y pacientes con obesidad. Entre los signos y síntomas tenemos la oliguria, tenemos edema, inflamación de las piernas, los tobillos, sensación de cansancio, problemas de recuperación de aliento, sentirse confundido, náuseas, dolor o presión en el pecho. La insuficiencia renal aguda muy grave puede tener convulsiones o caer en coma. Diagnóstico. Para diagnosticar la insuficiencia renal aguda tenemos exámenes de sangre como la urea, la creatinina, exámenes de orina como la proteína en orina, ecografías, biopsias, criterios para el diagnóstico, ecografías y biopsias. Y tenemos una tabla de criterios de diagnóstico de la insuficiencia renal aguda según la producción de orina. Esta tabla de criterios se hizo un consenso para el diagnóstico de la misma, en donde el riesgo se incrementa al 1.5 veces con 0,5 ml por kilogramos en 6 horas. Cuando hay lesión, incrementa a 2 veces con 0,5 ml por kilogramo en 12 horas. Y cuando hay falla, incrementa a 3 veces menor a 0,3 cc en 24 horas. Tenemos las alteraciones hidroelectrolíticas en la insuficiencia renal aguda, que es la hipopotasemia, que es menor a 3.5 mini equivalente, hiperpotasemia mayor a 5 mini equivalente, hipoponatremia a menor a 135 mini equivalente por decilitro, hipernatremia más de 145 mini equivalente, hipocalemia de 8,5 a 4.5 mini equivalente por decilitro, hipercalemia mayor a 10.5 mini equivalente por decilitro, hipermagnesemia mayor a 2.5 mini equivalente por decilitro, y la hipoalbunemia
que es menor a 3.8 miliequivalente por decilitro. Entre los tratamientos médicos tenemos control de peso, balance hídrico, mantener una diuresis mayor a 600 cc por día, mantener la presión arterial con una restricción hídrica en la dieta con bajo contenido de proteínas y potasio. Y finalmente la terapia dialítica. Que corregir la acidosis metabólica, corrección y administración de bicarbonato y potasio, y controlar la hipotensión con inotrópicos como la adrenalina para que mejore la filtración glomerular. Como tratamiento tenemos la terapia dialítica, que sería el reemplazo de la función renal, que es la disfunción, sustancias de agua que se concentran a mayor concentración, que se conectan a mayor concentración, y la membrana deja pasar los solutos pequeños e impide el paso a grandes solutos en proteínas. Esta es la función que hace la máquina dialítica o la máquina de diálisis. En el proceso de la hemodiálisis tenemos que ocurre una filtración, una extracción de la sangre, la cual pasa al dializador a través de un filtro, en donde esta es purificada y desecha purifica la sangre, donde la limpia del exceso de desechos que deben ser extraídos del cuerpo, y finalmente retorna al cuerpo del paciente, dándole una sangre limpia como tal al paciente. Ok, ahora venimos con la insuficiencia renal crónica. Ahora continuamos con la insuficiencia renal crónica. Sabemos que la insuficiencia renal crónica es el deterioro progresivo e irreversible de la función renal. Cuando la filtración glomerular filtra la sangre del riñón, cae por debajo del 25 al 35% y aumenta la urea y la creatinina. Ahí es donde ocurre la filtración glomerular, que decae a un 15% aproximadamente, y empiezan a aparecer los signos y síntomas del síndrome urémico. En la clasificación de la insuficiencia renal crónica tenemos estadio 1, 2, 3, 4 y 5, en donde el estadio 1 describe la función del riñón dañado con una filtración glomerular normal o con un volumen de la filtración glomerular normal o aumentada, un volumen mayor o igual a 90, con una prevalencia del 3 al 0.3%. En el estadio 2 tenemos un riñón dañado con un volumen de filtración glomerular libremente disminuido, con un 60 a un 89 de volumen, con una prevalencia del 3%. En el estadio 3 tenemos un volumen de filtración glomerular moderadamente disminuido, con un 30 a un 59 de volumen, y con una prevalencia del 4.3%. En el estadio 4 tenemos el volumen de filtración glomerular semanalmente disminuido, con un 15 a un 29% de volumen a un 0.2% de prevalencia. Y finalmente el estadio 5, que ocurre la falla renal menor a 15 o a diálisis, con un 0.1%. En la epidemiología tenemos que la insuficiencia renal crónica es un problema creciente a nivel mundial, con una prevalencia estimada que se aproxima a un 10%. En el 2005, la Organización Mundial de la Salud estimó que el 58 millones de muertes producidas en este año, 35 millones podían atribuirse a enfermedades crónicas. En este estudio no fue nombrada la insuficiencia renal crónica, pero se atribuye, ya que cuando ocurren fallas orgánicas se toma en cuenta el riñón y la insuficiencia renal crónica. En la fisiopatología de la insuficiencia renal crónica ocurre un desequilibrio hidroelectrolítico, donde
se daña el glomérulo, donde ocurre la esclerosis, que es el daño renal como tal, y finalmente la disminución del flujo plasmático renal y la filtración glomerular cesa. Entre los factores de riesgo tenemos que puede ocurrir una nefropatía diabética, enfermedades vasculares, nefropatía isquémica, nefropatía congénita, obstrucción prolongada del tracto urinario y enfermedades sistémicas. Y entre los factores no modificables tenemos la edad, el sexo, la raza y el bajo peso nacer. Entre los signos y síntomas podemos encontrar que cuando cae la filtración glomerular por debajo de 30 ml minuto, aparecen progresivamente los síntomas que conforman el síndrome urémico, produciendo así anorexia y náuseas, astenias, déficit de concentración, retención hidrosalina con edemas, parestesias e insomnio. Entre las pruebas diagnósticas podemos practicar análisis de sangre, análisis de orina, ecografía, citografía, TAC y biopsia. Entre los diagnósticos de orina tenemos que el pH regula el equilibrio ácido-base. Cuando hay una disminución del pH ocurre una retención de sodio. Cuando hay un aumento del pH, el organismo retiene bicarbonato. También podemos, entre las pruebas diagnósticas, verificar la osmolaridad, las proteínas y los electrolitos. Otros diagnósticos que podemos encontrar en la orina son los sedimentos. La presencia o ausencia determina la etiología de la insuficiencia renal aguda. Aquí se produce ya hematuria y indica lesión renal. Tratamiento, tenemos control dietético, la administración y fármacos con protección renal, elección y técnicas de diálisis o trasplante renal. Tenemos que para estas técnicas la programación de acceso vascular o de catéter peritoneal. Tenemos las fístulas arteriovenosas, que deben realizarse con 2 o 3 meses de antelación a la previsible entrada de diálisis. También tenemos la implantación de catéter peritoneal, que se realizará con 1 o 2 meses de antelación. Aquí tenemos los tipos de catéter. Como podemos ver, este es el catéter de alto flujo que se utiliza para la hemodiálisis y el catéter peritoneal para las diálisis peritoneal. Entre las acciones de enfermería tenemos los control de signos, controles de líquidos estrictos, entre este el balance hidroelectrolítico, control y registro del peso, vigilar nutrición dietética, vigilar respuesta de la administración de diuréticos, cambios posturales, vigilar la apariencia durante el procedimiento, mantener limpios y secos los apósitos del acceso vascular, vigilar las manifestaciones clínicas de infección, educar al paciente en el cuidado de la fístula y usar técnicas de sección y antiseccia para la canulación. Aquí tenemos nuestro caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 69 años de edad que ingresa al servicio de nefrología por presentar tos de 15 días de evolución, dolor de cabeza, plurito, edemas en miembros inferiores, niveles altos de la creatinina en sangre, con 14 miligramos oliuria, sin globo vesical. Tras varios días de hospitalización, se diagnostica con insuficiencia renal aguda que requiere al inicio de varias sesiones de hemodiálisis. Entre los antecedentes personales tenemos que es una paciente con EPOC, hipertensión arterial de larga data, está tratada con amlodipina, 10 miligramos orden diaria, cardarcetan, 16 miligramos orden diaria, diabetes mellito tipo 2, tratada con metformina, 1 gramo orden diaria, insulina, Lantu, 10 unidades presena. A su ingreso el paciente permanece anúrica, eliminando 50 cc en 24 horas.
y con niveles ascendentes de la urea y la creatinina. Por otra parte, se realiza una biopsia renal en la cual los resultados no son favorables para la paciente, difícilmente reversible de la función renal. La paciente refiere que se siente preocupada por la poca eliminación de orina y además refiere presentar infecciones del tracto urinario en días anteriores y repetitivamente. Entre nuestro proceso de atención de enfermería, en los datos objetivos, tenemos que la paciente nos refiere que se encuentra preocupada por su eliminación urinaria y por presentar muchas infecciones en el tracto urinario. Entre los datos subjetivos se observa oliguria, 50 cc en 24 horas sin globo vesical, se observa también edemas en los miembros inferiores y evidenciamos en los exámenes paraclínicos niveles altos de creatinina en sangre que van en ascendencia con una creatinina en sangre de 14 miligramos. Entre nuestros diagnósticos de enfermería tenemos el diagnóstico número 1, que es el temor relacionado con la evolución y el desenlace de la enfermedad manifestado por me preocupa la poca eliminación urinaria, y nuestro segundo diagnóstico que es el deterioro de la eliminación urinaria evidenciado por una oliguria de 50 cc en 24 horas. Entre las intervenciones de enfermería tenemos la relación enfermera-paciente, control de líquidos ingeridos y eliminados, muy importante, control de signos vitales, orientar y dar información al paciente respecto a sus cuidados y alimentación. Suministrar información con respecto a procedimientos para realizar hemodiálisis, educar al paciente sobre el cuidado que debe tener con el catéter de hemodiálisis, administración de diuréticos según indicaciones médicas y en la evaluación posteriormente a los cuidados de enfermería realizados a la paciente se deja en condiciones estables, disminuye el nivel de ansiedad, reducen los edemas en miembros inferiores y mejora la diuresis de 50 cc en 24 horas. La paciente ahora está eliminando 200 cc en 24 horas. Muchas gracias.